Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, los saludo en esta tarde de lunes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para invitarlos a pasear conmigo dentro de él. Saludo desde luego a mi fiel Chucao, que me acompaña por ahí escondido en el jardín. Y como siempre, los lunes me gusta cruzar al patio de la escuela, a esa escuela que está muy cerca de mi jardín. Ahí escucho ya el sonido de la campana que indica que partió el recreo y que voy a poder conversar con algún profesor en esta tarde. Y como siempre, cuando llego al patio de la escuela, suelo encontrarme con ella. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, ese sentido de la urgencia que tiene Gabriela Mistral sobre la educación, particularmente de los niños. Quiero compartir con ustedes un fragmento de un texto de 1922 que fue recuperado en la colección Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional de Gabriela Mistral, que lleva como título Palabras sencillas. Sé animosa. Cuando se tiene la juventud y la energía, lo que falta es bien poco. No seas cobarde. No se puede abrir una rosa si sus pétalos tuvieran miedo de rasgarse. El cobarde se vuelve ladrón, se aprovecha del esfuerzo ajeno y rehúye el propio. Es ladrón todo aquel que disfruta sin entregar. No te levantes sin haber terminado lo que empezaste. El trabajo inconcluso te llama como un hijo para que lo concluyas. No creas al que te asegura que eres incapaz de todo. Si hubiera un ser incapaz de todo, Dios sería injusto, y no lo ha sido nunca ni por un minuto. Gabriela Mistral. Me quiero detener simplemente así muy rápido, porque es un texto muy rico y muy original, como siempre son estas prosas de Gabriela Mistral, cuando habla de la cobardía de ser en el fondo, la cobardía de ser auténtico, la cobardía de ser lo que se es. Y dice que no hay que ser cobarde, no seas cobarde, le está escribiendo a alguien, probablemente a una profesora, a una colega. No se pudiera abrir una rosa si sus pétalos tuvieran miedo de rasgarse. Es decir, que para ser hay que arriesgarse a ser. Y eso implica a veces romper algo, quebrar algo, y luego habla de que es ladrón, no solamente es cobarde, el que no se entrega, el que no abre en su vida y particularmente en educación lo que tiene adentro. Es ladrón todo aquel que disfruta sin entregar. La entrega de los dones propios, de las cualidades propias, de las habilidades propias, el riesgo de ser, son invitaciones, invocaciones que hacía Gabriela Mistral frecuentemente a sus colegas. En una reflexión pedagógica que saqué del libro Gabriela Mistral, Pasión de Enseñar, una antología de su pensamiento pedagógico. Y ya estoy en el patio de la escuela, sentado junto a un profesor que se atrevió a rasgar los pétalos de su ser y que no ha sido ni cobarde ni ladrón. Ha puesto toda su creatividad, su conocimiento y su entusiasmo en enseñar la historia. Por ejemplo, ese es solo uno de sus proyectos. Él es Osvaldo Grob, profesor de Historia y Geografía de la Escuela Nueva Israel, un establecimiento que está en la comuna de Purranque, en la región de los lagos, en el sector de Hueyusca, espero haberlo pronunciado bien, que significa
entre ríos que parece que además están con caudales bien pobres y mezquinos o secos, por decirlo de manera más radical. Él es semifinalista, fue semifinalista del Global Teacher Prize de Chile del año 2022. Osvaldo, un gusto de conocerte y compartir una tacita de café o de té aquí en este recreo que tenemos en el patio de la escuela. Hola Cristian, mucho gusto igual, qué placer estar acá, qué rico escuchar y comenzar así una mañana tan reflexiva. Me gusta también que hayas pronunciado bien Huayusca y bien lo dijiste, pues cada día con más problemas relacionados con la crisis hídrica que estamos viviendo acá en los sectores del sur, sobre todo en los sectores rurales. Primero que nada, ubiquemos bien dónde está Huayusca. Entiendo que es un sector precordillerano, cordillerano. Cuéntanos más o menos cómo es, descríbenos cómo es el lugar donde tú enseñas. Mira, para llegar a Coyusca, lo primero es llegar a nuestra comuna Purranque, que es nuestra comuna principal. Luego te vas, ¿no es cierto?, hacia la costa. Estamos en las faldas de la cordillera de la costa, a 40 kilómetros exactamente. Nuestro sector es precioso, o sea, es un valle maravilloso que está justo antes de comenzar a subir nuestra cordillera del Sarao, una cordillera que por lo demás también es digna de estudio de ilusión, porque es preciosa. Tenemos un lindo Renoval de Alerce, tenemos una costa maravillosa, Manquemapu, tierra de cóndores o de aves grandes, que de verdad te lleva a vivir tranquilo y feliz y también poder desenvolverte de la misma manera. Bueno, yo ahora estoy en Santiago, pero normalmente estoy viviendo en el sur, así que también estoy en la región, yo estoy en la región de los lagos, así que en algún momento me voy a pegar una escapada. Me llamó curiosidad la descripción que has hecho de ese lugar. Debe ser un lugar muy bello, efectivamente. Y lo primero que te quería preguntar, esto me lo contó un pajarito, o sea, me lo contó Michucao, es que tú querías ser desde siempre profesor rural. ¿Eso es verdad y por qué? Mira, la verdad de las cosas es que, como es un sueño bien particular, no reconozco bien cuáles son sus inicios, pero solo pensé siempre ser profesor y solo ser profesor de una escuela rural. No me veo haciendo clases en la ciudad. Tengo un alma bien libre en el sentido de la educación al aire libre y siento que por desgracia hoy por hoy las condiciones de la escuela pública en la ciudad no contempla esos espacios como partes de la enseñanza. Entonces, por eso básicamente, no me veo en otro lugar que no sea aquí metido en el campo. Qué interesante lo que tú dijiste sobre la enseñanza al aire libre. Estuve viendo hace poco un documental, me parece que fue en Netflix, sobre experiencias en todo el mundo, de cómo ya es una tendencia importante en el mundo de distintos tipos de escuelas, no solamente alternativas, sino que también en sistemas públicos de varios países, empieza a imponerse la idea de salir de la sala e ir hacia el paisaje, hacia la geografía, hacia el entorno y convertir eso en un aula abierta. Es que justamente hoy por hoy encuentro yo, sobre todo la pandemia, visibilizó la importancia del ambiente de aprendizaje. Muchas veces yo tengo un término que yo lo digo, que es la sala color amarillo pato, esa amarillo pato para arriba, café para abajo, para que no se ensucien las paredes. Siento que un poquitito cuarta la propia imaginación y la creatividad de los niños y de las niñas. Entonces, hoy por hoy, el poder, por ejemplo, utilizar tu medio circundante para que se conecten y se sientan parte de un todo, es fundamental a la hora de enseñar. Entiendo que podemos partir por ahí, y después vamos a llegar a la historia. Quiero que ustedes sepan, a los que nos están escuchando, que Osvaldo es ya un mítico personaje, tiene un canal propio de YouTube, un mítico personaje con el que me reí mucho, que se llama el Profe Grob, del que vamos a hablar después en relación a la historia, la enseñanza de la historia. Pero hablemos de medio ambiente. Entiendo que hay un proyecto, o has realizado un proyecto en conjunto con la Universidad de los Lagos de 2 viveros con los alumnos ahí en el sector de Huayusca. Mira, justamente, o sea, además no solo con la universidad, sino que también hemos trabajado con el mundo público y privado. Hemos recibido harto apoyo de la municipalidad, de algunas empresas privadas que han generado impacto aquí en nuestra comunidad y por ende también cuando uno les presenta estos proyectos se sienten motivados a participar y apoyarlos. Y justamente, o sea, nuestra idea nace dentro de la hipótesis de que el bosque es un protector del agua. Y hoy por hoy nuestra localidad, que es una localidad pequeñita, está rodeada de forestales gigantescas. Entonces, una cosa nos llevó a pensar que, claro, uno de los... Es un hecho que el cambio climático a nivel global ya está presente, ¿no es cierto? Que las lluvias han disminuido, perfecto, también. Sin embargo, la pérdida del bosque nativo, la erosión propia del suelo de estas plantaciones forestales también han generado un impacto bien negativo en la cantidad y en la calidad de agua. O sea, el bosque como servicio ecosistémico es bien interesante.
Y desde ahí nace la idea de proponer una solución a escala local en un principio, de recuperar un poquitito nuestras cuencas hidrográficas con la restauración del bosque nativo. Y para ello sentí en un momento que era fome haber ido a conseguir los árboles y solo hacer el ejercicio de plantar, sino que preferimos ir a buscar y recuperar nuestras propias semillas de acá de la cordillera, o genética local, comenzar a cultivarlas, que el mundo del bosque es maravilloso por el tiempo que genera, ¿no es cierto?, desde la recolección, desde la propia siembra, el cuidado, todo es un tiempo diferente que te lleva un poquitito a reflexionar también, y ya para el 2024, ojalá todo resulte como está estipulado y planificado, poder comenzar con nuestro proceso ya de restauración de nuestras cuencas hidrográficas para proteger el agua. Todo eso que me estás contando de recuperar de alguna manera el bosque, de recuperar ese reservorio de agua que son los bosques chilenos y de la semilla, me recuerda una historia preciosa de un escritor francés del sur de Francia, Jean Genot, que se llama El hombre que plantaba árboles, que era un hombre que produjo el milagro en un lugar desertificado también por la acción humana, de ir plantando en silencio. Él no hablaba con nadie, un hombre de pocas palabras, andaba con un perro solamente, como lo describe el escritor, con su perro, su pipa, y con semillas en los bolsillos. Recogía semillas y las iba plantando, hasta que produjo milagro, hasta que produjo un oasis, volvieron los pájaros, volvió el agua, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera ustedes están realizando esa entre comillas, utopía de la recuperación de un espacio vivo natural. ¿Cómo lo trabajaste esto con los alumnos? Cuéntame un poco. Mira, bueno, desde un principio, porque esto nace en un verano, nos adjudicamos un fondo, un proyecto que nos permitió generar la escuela ecológica de verano. Muchas veces acá en el campo se realizaba escuelas de verano justamente para muchas mamitas, papitos que trabajan de temporeros, van a la fruta, para poder que los chicos tengan un espacio y no estén solos en la casa. Sin embargo, esa escuela hace un par de años dejó de realizarse. Entonces fue un espacio que se perdió. Y yo quise darle una vuelta, que no sea tanto como una escuela propiamente tal, sino que llevé eso al bosque. Y de ahí comienzan a hacer la idea. Luego, el propio éxito que trajo esto, porque participaron hartos niños, hartas niñas, recolectamos las semillas y todas las cosas. La universidad nos había construido la infraestructura, que es algo importantísimo por el costo que tiene. Y luego ya lo transformamos en un taller. Hoy por hoy un taller en la escuela, un taller GEC, taller de innovación medioambiental, que se ejecuta todos los días miércoles con mis estudiantes de quinto a octavo año. Son 21. Entonces ahí ya siendo taller, se pudo dar un poquitito más de planificación ordenada a estas cositas. La universidad ha estado siempre presente, como te contaba yo ahí. Todos nos ayudan un poquitito. Pero descríbenos cuál es la acción que hacen los niños. Mira, bueno, imagínate tú, o sea, esta cuestión es maravillosa porque la infraestructura, bueno, la construyó la universidad, pero todos los que escuchan y todas las que escuchan deben saber que cuando uno tiene la infraestructura, eso es una parte. El trabajo que tú pones dentro, desde preparar la tierra, desde cortar el pasto, el trabajo que conlleva un vivero, un invernadero, para aquellos que les gusta trabajar, ¿no es cierto?, en este tipo, hasta en una huerta, es gigantesco y es diario, sobre todo con el proceso del riego, con el proceso de la siembra, con el proceso de mantener, ¿no es cierto?, incluso hasta abrir y cerrar las ventanas del invernadero para la correcta aireación. Entonces, todo conlleva un trabajo minucioso que ha permitido que los niños, de una u otra forma, se integren al proyecto. Por ejemplo, te comento palabras que son de algunos de mis estudiantes, Juanpa, que me decía, estuta, profe, ¿sabe que esto de estar separando semillas? Uno está acostumbrado a ver un árbol de 50 metros y las semillas son milimétricas. Entonces, el estar sentado separando semillas, él me decía que le permitía y le entregaba una tranquilidad que le hacía olvidar su enojo, por ejemplo. Entonces, esas pequeñas cositas son las que uno va rescatando como evidencia de lo que está haciendo. Tiene un carácter, pero maravilloso a la hora. Otros, por ejemplo, les gusta ir a regar, otros me ayudan con la fuerza bruta. Hemos descubierto estudiantes con habilidades para construcción, me han ayudado a hacer los mesones, a preparar la tierra, se da el juego entre medio, nos reímos. Sí, créeme que es bien interesante. Viaje a la semilla, como el título del libro de Alejo Carpentier. En el fondo, lo que han hecho, viaje a las semillas del bosque chileno. Estoy conversando aquí en el patio de la escuela, Desde el Jardín, con Osvaldo Gross, profesor de Historia y Geografía de la Escuela Nueva Imperial del sector de Hueyusca. Y ahora vamos a mostrar tu otra dimensión. La dimensión propia de tu carácter de profesor de historia. Primero, esta escuela, Nueva Israel, de eso no hablamos de Hueyusca. Cuéntanos qué es esa escuela rural. Claro, la escuela es justamente Nueva Israel de Hueyusca.
o escuela de Huayusca desde ahora, queremos cambiar el nombre, de la Escuela Rural de Huayusca, es una escuelita bien que, mira, remonta, nosotros hicimos un pequeño ejercicio de reconstrucción histórica y remonta a inicios, ¿no es cierto?, del 1900, cuando las clases aquí, cuando muy poca gente vivía en Huayusca. Cuando las clases se hacían de manera particular, ya se estructuró después del terremoto y se estableció donde hoy por hoy está. Es una infraestructura bien bonita, tenemos un tremendo espacio, cerca de 3 hectáreas de terreno, donde hemos generado hartas cositas entretenidas. Somos 51 estudiantes y 7 profesores, además, ¿no es cierto?, de nuestra asistente de la educación que complementan nuestro equipo. Y ya entre todos hacemos una gran familia. No sé si tú que vives acá en el sur también te podrás dar cuenta que las familias en el campo son extensas. Sí, Aquí claro. somos como una gran familia de campo. Oye, me imagino que el hecho de trabajar en que un grupo pequeño, en que todos se conozcan y hayan compartido cotidianamente, eso carga de una manera distinta el proceso educativo, ¿no? O sea, justamente, imagínate, por ejemplo, el día de ayer yo juego la pelota también acá en la Liga Campesina de Huayco, que juego contra apoderados. Ayer me tocó jugar contra apoderados en la Liga Campesina. Entonces, claro, y uno se echa la talla, ¿no sé? Después el Ajá. día lunes eres apoderado y profesor, el domingo Claro. eres jugador de fútbol, el sábado soy presidente de la Junta de Vecinos también de acá de la localidad, entonces nos vemos como vecinos, es otra... Lo único que no tienes que hacer es meterle un gol al alcalde porque después va a tener problemas. No, con más gusto, con más gusto. Oye, Osvaldo, dijimos viaje a la semilla, pero tú también has hecho algo que me recordó mucho cuando leí el título de lo que hacías con los alumnos. Me recordó las aventuras de Mampato y Yogú cuando yo las leía cuando chico, con el cinto viaje espacio-temporal, que viajaban al pasado, ¿no? Tú viajas al pasado con tus alumnos. Y me gustaría que nos contaras cómo es ese viaje. Oye, mira, es que eso nació justamente en una conversación de una clase con estudiantes que ya no están conmigo, porque de ahí nace esta idea también del profe Grob, donde estábamos, no recuerdo bien que estábamos conversando, ¿para qué te voy a mentir? Estábamos conversando algo que dijeron, ya, pues, pero ¿cómo? No, no. Chiquillo, ¿en serio? Era un dato curioso de la historia que de repente aparecen de forma inconsciente en las clases. Entonces, de ahí nace un poquitito esta idea de empezar a generar una forma de representar la historia que ojo, agarra todo su ímpetu en pandemia, porque el objetivo principal de los videos, ¿no es cierto?, de estas representaciones bien exitosas, con un poco de picardía, vienen justamente más que a hacer un proceso propio del aprendizaje, vienen a gestionar otro lado, el demostrarle a mis estudiantes que aunque estuviésemos lejos, estábamos cerca. Qué más rico que reírte de tu profe. Piensa que esos videos fueron pensados para 15 estudiantes. Y chuta, y de repente, bueno, agarró papa la cuestión y bueno, igual fue lindo porque Oye, pero mucho... espérate un poquito. ¿Y cuál es la máquina del tiempo? Entiendo que construyeron una máquina del tiempo con los alumnos. Eso es pictórico. La máquina del tiempo no existe en la realidad. Pucha, qué lástima. Yo pensé que ya tienen la máquina del tiempo y voy a ir hacia allá. Claro, no, eso es pictórico completo, claro. Es que tengo un estudiante, Benjamín, mi ingeniero, le digo yo, va en octavo básico, ya se me va este año, y él es muy bueno para construir lo que se le ocurra, es muy bueno haciendo cosas con cartón, es muy bueno reciclar, hemos hecho muchas cositas, hemos ganado algunos premios también por lo mismo, y de ahí como que venía la cosa, él incluso me dibujó la máquina, la ideó, ¿no es cierto?, con botellas, tal cual como profesaba esta primera parte de nuestro cuento. De ahí, bueno, pero como todos los proyectos de repente van agarrando otros matices y se van yendo por las ramas, esto también fue así hasta que se transformó en el Profe Grob virtual. Y bueno, el profe Grob virtual, que yo vi uno de los videos y me reí mucho, muy divertido, muy interesante. Me imagino lo fascinante que debe ser para las nuevas generaciones millennial ver al profesor con una peluca, así es, una peluca blanca, vestido de criollo, y que termina diciendo su criollo exaltado, lo saluda a su criollo exaltado, ¿no? Y va contando con una capacidad de narrador notable, se nota que tienes dotes histriónicos, teatrales, seguramente alguna vocación de actor tienes ahí guardada, va contándoles la historia con humor, pero con datos muy precisos, muy interesantes. A ver, cuéntanos cómo armaste ese canal, cómo trabajas ese canal de historia con tus alumnos. Mira, en un principio, como te estaba mencionando, justamente nace con esta idea de poder mostrar cercanía con mis estudiantes.
todo esto cuando viene el tema de la pandemia nos pilla a los profesores, a las profesoras bien mal parados. Pues. Teníamos que de una u otra forma improvisar, como mencionabas al inicio del programa, ¿cierto? Este hecho de querer compartir lo que uno tiene. Me encanta lo audiovisual, me gusta hacer el ridículo, no tengo problema en decirlo, me gusta, soy una persona bien alegre en ese sentido, me da lo mismo. Entonces dije, ya, ¿sabes qué? Y estábamos, me recuerdo, con la que es mi esposa, Macarena, estábamos en un almuerzo mirando unos videos y nos encontramos con un profesor español. Él, disfrazado de Cleopatra, hablaba de... Oye, de Qué verdad, te bueno. lo prometo. Y nos matamos la risa y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Esta es la opción. Démosle. Y ahí nace el primero, no recuerdo, creo que el primero fue Murabi. Y empezamos con esta idea y a los chicos en un principio les pareció tan simpático y gracioso que decidimos ya, bueno, voy a intentar hacerlo, porque en la pega que hay detrás de eso es impresionante. O sea, yo les contaba a mis estudiantes hoy por hoy, porque dicen, profe, hagamos un video. Y, chiquillo, es que la edición es algo que conlleva mucho tiempo. El prepararte, el que hacer el disfraz, el tomar una, dos, tres, Claro, cuatro pero eso es interesante como experiencia pedagógica. Es decir, primero hay que armar un guión, hay que tener un cierto texto en que puedas improvisar, porque pero que tenga, o sea, hay un guión, hay una edición. Es interesante que los alumnos conozcan, ¿no? Que no es llegar y grabar un video y decir, ya, aquí está listo el video. ¿Ah? Eso les comentaba, entonces muchas veces, bueno, en época de pandemia comienzan estos videos justamente y nada, los preparamos. Ahí mi equipo de producción, mi esposa y mi hijo. El crítico era mi hijo, o sea, si mi hijo se reía, ya, ufa, le dábamos. Muchas veces fue así. La camarógrafa, a mi esposa. Entonces ella me iba grabando y todo bien, bien, O sea, bien un canal de YouTube familiar es esto, ¿eh? familiar. Justamente, yo soy la cara visible, pero por detrás están ahí. Oye, pero el video de Independencia consiguió 15.000 visualizaciones. No deja de ser, ¿ah? Claro, fue simpático, yo me acuerdo cuando lo hicimos, piensa que era pensado en 15, 20 estudiantes, mi objetivo era ese, o sea, pucha, ojalá los chicos lo vean completo, porque después me fui uno con este tema, comienza a dar, YouTube después te da consejos, así te dice, oye, mira, sabes que son muy largos, chuta, a los 2 minutos perdiste el 80% del interés, es bien interesante ese temita, y nada, pues llegar a los 15.000, yo encuentro que básicamente es un tema de que se expandió y sirvió. O sea, yo pienso que muchas veces niños, niñas de otras escuelas que no tenían la oportunidad, pucha, tuvieron ahí al profe Grob también que les pudo echar una manito de repente para su prueba o quién sabe. Bueno, mira, Gabriela Mistral, ella misma decía que todo profesor es un narrador oral. Hasta el profesor de geografía cuenta la geografía. El profesor, bueno, la historia, evidentemente que es un relato, es como uno cuenta la historia. Cada historiador cuenta la historia de su manera y construye un relato, aunque tenga los datos científicos, hay distintas visiones, o sea, pueden haber 2 o 3 relatos distintos de un momento histórico. Entonces, de alguna manera, esto es llevar la historia, nuestra historia de Chile, que es una historia muy interesante, muy entretenida, muy llena de personajes, que tú lo logras rescatar muy bien en tu video, el que yo vi, pero lo transformas en un relato, narras, cuentas un cuento. Y yo creo que ahí es donde se produce el hechizo y me imagino que el interés de los alumnos por conocer más de la historia de Chile. Mira, o sea, justamente la idea es ser un cuentacuentos, un narrador de cuentos, ¿verdad? Porque, y no solo ojo, que no solo como con la historia propiamente tal, sino que también es con esa conexión, el de repente utilizar palabras que los chicos van a entender o que les van a causar un poco de simpatía y los van a volver a conectar. Es interesante, es un momento, por ejemplo, que hoy por hoy extraño un poco. La falta de repente del tiempo para poder seguir haciendo los videos es algo que uno va echando de menos. Cuando conversamos de repente de la pandemia y de todo lo horrible que fue este proceso, nosotros rescatamos también las cosas positivas y una de ellas, ¿no es cierto?, fue que en lo personal me permitió este tiempo para poder explorar esta otra faceta y poder haber llegado a los chicos y a las chicas también. Oye, Osvaldo, y a ver, tú trabajas el video y ¿qué haces después en clase, digamos? ¿Cómo que lo convierte en un material para la clase? ¿Haces un conversatorio? ¿Conversan sobre el tema histórico? ¿Les haces leer otra cosa? ¿Cómo sigue esto? Ese es el tema, porque justamente estos videos fueron preparados cuando no estábamos en clase. Entonces, bueno, es una oportunidad que nos permite esta burbujita donde yo trabajo, que al tener pocos estudiantes yo hacía clases personalizadas. Entonces, la tarea era ver el video y luego mañana, ¿no es cierto?, de 9 a 10, porque íbamos separando las horitas así con las clases individuales, vamos a conversar sobre esto. Entonces, se utilizaba como base para...
incluso muchas veces también como material de retroalimentación. Porque después, ¿no es cierto?, era tan complejo, yo no soy un muy fiel creyente de esta guía tan cuadradita, entonces me gusta mucho llevar a la reflexión a los estudiantes. Como tú bien hablabas de la perspectiva histórica y todas las cosas, siempre es bueno de repente tener una u otra fuente para poder hacer esta comparativa. El video era una de ellas, ¿no es cierto? Un audiovisual que te iba a permitir en 5 minutos más o menos tener una idea clara de lo que iba a tratar, el objetivo de aprendizaje que íbamos a continuar viendo, ¿no es cierto?, durante nuestras clases personalizadas. Hoy por hoy, por desgracia, el profe Grau está en la sala de clases, ¿no es cierto?, ya no está en la virtualidad. Entonces Claro. los chiquillos... Oye, pero el profe Gross puede seguir actuando. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor de historia francés, estuve en un colegio francés, que partía la clase y él escenificaba la historia, o sea, las batallas, y estábamos todos en un hilo siguiendo su narración. Fíjate que estaba pensando, el otro día yo tengo hijos de distintas edades y surgió una discusión que un hijo habló mal de O'Higgins, dijo, no, O'Higgins fue un déspota, un pésimo gobernante, empezó a discutir con otro hijo que le gusta la historia también, ¿eh? Y se armó una discusión y yo realmente le dije, a ver, les voy a leer un poema a Neruda, precioso que tiene Neruda sobre O'Higgins, sobre su vida. Bueno, y empezó un debate, una conversación, cuento corto, les terminé comprando unos libros de O'Higgins, uno que escribió un periodista que se llama Bernardo, el otro. Es decir, cómo se abre a partir de un personaje. Imagínate lo que pasa con Carrera, Manuel Rodríguez, hay personajes fascinantes en la historia de Chile suficientes como para generar una discusión viva, digamos, no la pasada de la materia aburrida o lo que tú decías, las guías tan estrechas y tan rígidas, ¿no? Mira, encuentro que eso, y tomo tus palabras de un principio, porque muchas veces la historia en general te permite incluso hasta exagerar un poco. Yo soy medio exagerado para mis cosas a la hora de hacer mis clases, justamente pensando, ¿no es cierto?, en esta idea de captar la atención. Me gusta jugar mucho también con los sonidos, con la parte vocal, ¿cierto? Me gusta poner un poco de énfasis cuando converso, y los chicos como, ¿qué onda, qué está pasando? Oye, eres un juglar, tú eres un juglar realmente, un juglar pedagógico, ¿eh? Me gusta, como te decía en un momento, hacer el ridículo, entonces también lo llevo mucho a la clase, me gusta mucho también jugar con la risa. Entonces, no sé, es entretenido, pero siento, insisto, que muchas veces esto lo permite también el lugar donde llego a clases. Quizás ahí conectamos con la idea de un principio del por qué hago clases en la escuela rural y quizás no en un colegio, ¿no es cierto?, en un liceo, en la ciudad. Y creo que esta densidad poblacional, como me gusta llamarle a mí, de la sala de clases, que en mi escuela no está, me permite esta personalización y sé fielmente qué es lo que le gusta a cada uno de mis estudiantes. Entonces, es mucho más fácil llegar también y saber cuando estoy errando, porque también hay que ser crítico de la profesión. Entonces, no sé, siento que de repente en la ciudad es un poquito más complejo, son tantos niños, tantas niñas, tantas realidades diferentes, tantas problemáticas propias, ¿no es cierto?, que ha de ser complejo. Mira, la campana. Está sonando la campana. Está sonando la campana. Está sonando la campana de vuelta a clase. Oye, Osvaldo, esto que dijiste tú a ver, vuelvo de nuevo, siempre vuelvo a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral insistía mucho en la importancia, justamente ella dirigió escuelas, colegios públicos en Punta Arenas y en otros lugares, en condiciones que también eran bastante precarias, con los vidrios rotos. Le ponía una mística y una energía y una entrega impresionante como profesor, y tenía un vínculo muy personal con sus alumnos y alumnas. Le seguía escribiendo cartas después de que ya había dejado de ser profesora, cuando ya estaba fuera de Chile, etc. Y ella decía que había que darle a cada alumno un tiempo y que la pedagogía seguía después de la clase, en el recreo. En el caso tuyo, en una escuela más pequeña, con menos alumnos, me imagino que la riqueza está en que tú tienes a cada alumno y tienes un tiempo mejor. Para cada uno de ellos hace una diferencia cualitativa, me imagino, para el proceso educativo mismo muy grande, ¿no? O sea, imagínate que muchas veces, con el solo hecho de entrar a la sala de clase, y siempre, bueno, estoy bien histriónico, y noto alguna carita cabizbaja y ya reconozco que hay un problema y de repente la clase cambia inmediatamente. Por eso de repente igual soy un poquitito crítico de esa planificación también tan estructurada.
porque hay que ser flexible, sobre todo como docente, más si eres un buen observador y conoces a tus niños, a tus niñas, hay que estar consciente, bien, bien, bien. Y eso te lo permite, ojo, esta poca cantidad de estudiantes que tenemos por sala de clases, que es un tremendo privilegio para ellos mismos y para uno como docente, porque justamente esta cotidianidad de no solo la sala, como bien decías tú, o sea, salimos a recreo y salgo a jugar a la pelota con los chicos afuera, después nos vemos, salimos a las 4, yo los veo en la calle, porque Coyuca es pequeñito, muy pequeñito, es una gran calle, entonces también nos encontramos en el negocio, conversamos. Ellos cuando se van, los sigo viendo, las sigo viendo, entonces, nada, es un ciclo de nunca terminar, entonces eso es precioso. ¿Cómo es el niño, el alumno del mundo rural? Es maravilloso, es maravillosa. O sea, te cuento una anécdota. Para que mi segundo día de clases acá en Goyusca, estuvimos jugando a la pelota y me gusta mucho jugar al fútbol. Estábamos jugando con todos, entonces de repente uno de los chicos saca, la pelota viene, ¿no es cierto?, en descenso, y yo llego y salto y le pego con la manito en vez de la cabeza, ¡gol! Y lo salgo a celebrar. Y miro y nadie de mi equipo estaba celebrando conmigo el gol. Digo, chiquillo, gol, y todos se me paran, muy serio, y me dicen, profe, hizo trampa. Y yo, chuta, bueno, hasta mi propio equipo. Chuta, chicos, no, pero es una talla, les dije yo, si es que aquí, profe, no, como es que eso no va. Entonces, o sea, son personas muy sinceras, muy transparentes, el apoderado es muy participativo, muy participativa. Créeme que esto es, por eso yo siempre digo, esto es un privilegio, estoy en un lugar soñado, esto es un sueño hecho realidad para mí, y por eso creo también que uno le pone tantas ganas. Osvaldo Grob, profesor de Historia y Geografía de la Escuela Nueva Israel, establecimiento con 50 estudiantes, ¿correcta esa cifra? Sí. 50 estudiantes. Ahí el estudiante ya no es un número, digamos, no forma parte de una masa, sino que es un individuo. En el sector de Huellusca, en la comuna de Purranque, en la región de los lagos, y Osvaldo es semifinalista en el Global Teacher Prize de Chile. A ver, cuéntame, llegaste a ser semifinalista, me imagino que te postularon tus alumnos, te postuló tu comunidad, y te postularon en base a un proyecto, a uno de los proyectos que hemos conversado aquí. Mira, 2 años consecutivos he estado en las semifinales del Global Teacher Prize y claramente viene por nominación de la comunidad en general. Ni siquiera muchos no son mis apoderados, pero como el rol de profesor también, tengo el rol de presidente de la Junta de Vecinos, tengo el rol, ¿no es cierto?, también en la dirigencia de los clubes deportivos. Entonces, como que por todos lados el profe Grob anda dando vueltas y de ahí nacen todas estas nominaciones. Siempre un placer. Yo creo que la mejor parte es cuando comienzan a llegar estos correitos de fuiste nominado, postúlate. Y en base a por qué proyecto, yo encuentro que más que el proyecto es este vínculo que uno va generando con su comunidad, con sus estudiantes, que es como la forma, siento yo, ojo, esto es algo muy personal, es bajo una idea muy, 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 muy mía. Siento yo que es como, chuta, el profe, démosle, intentémoslo a ver cómo podemos también, no sé, hacerlo sentir especial, me imagino. Algo por ahí debe ser. Osvaldo, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación que nos dieron a todos, yo creo, ganas de conocer ese hermoso sector Yeguyusca, ver cómo se hace pedagogía en esa escuela rural, particularmente en esa zona rural tan hermosa de nuestro país. Bueno, partíamos con las palabras sencillas de Gabriela Mistral cuando invita al profesor a no ser cobarde y a no ser ladrón. Aquí no tenemos ni un ladrón ni un cobarde, tenemos un profesor que se entrega día a día con creatividad, con entusiasmo, por sus alumnos, para sus alumnos. Fue un gusto haber tenido aquí en el patio de la escuela, Osvaldo. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nada, pues todos invitados a conocer Huayusca, es una comunidad pequeñita pero con unos tremendos brazos para recibirlos a todos con cariño. Pero de todas maneras lo vamos a buscar en el mapa y en algún momento vamos a pasar por ahí. Saludo a toda tu comunidad, a todo tu colegio, a todos los miembros de la comunidad de la Escuela Nueva Israel. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en la misma hora cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias, queridos y queridas radiovidentes de Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, todos los que nos siguen a través de pauta.cl y también por Spotify. Hasta mañana a las 8.